y hace que mi libro sea un bestseller, que se publica cada vez en más países. En 5 días escribí la filosofía de Bitcoin, que básicamente es este relato, lo que yo había estado estudiando 2 años. Ahora sí, porque claro, ahora Bitcoin está a 100.000 y tal, y todo lo que tú quieras. En ese momento hablar de Bitcoin era como ser narcotraficante. ¿Cómo reaccionaría una editorial si le quieres decir un libro sobre cómo hacer narcotráfico? Pues esas eran las impresiones que yo recibía. Pues se convirtió en el podcast más escuchado al final del Bitcoin en una semana. Una editorial ya me llamó y me dijo, vamos a publicarlo contigo, pero nosotros publicamos mediante crowdfunding. Me pedían 3.500 euros, digo yo. Bueno, abrimos la campaña, en una hora se habían recaudado los 3.000. Pero es que la campaña recaudó 18.000. Está financiero a día de hoy con Bitcoin a 100.000, no sabe lo que es Bitcoin, cambia de analista financiero. O sea, es retrasado, en serio. O sea, tiene un problema muy serio de ego y va a cometer errores de inversión gigantescos. Que es por el que me he hecho famoso también y que es el clip de más de 1 millón de visualizaciones, ¿no? Que básicamente es, imaginemos que ahora Milei y Elon Musk se ponen de acuerdo, ¿no? Y Milei le cede 500 kilómetros cuadrados de Argentina, ¿no? Con acceso al mar. Alguien que ve el Bitcoin a $100.000 y que escucha todas estas noticias, ¿qué recomendación le darías? ¿Comprar, si no comprar? ¿Es buen momento para comprar? Eso es una señal de esta persona Bitcoin todavía no lo ha entendido. No, dile que no. ¿Qué crees que la gente se puede llevar de escuchar este podcast? Pues yo creo que una visión de Bitcoin que le explote la cabeza. Me encanta, Genial. me encanta. Y ¿Y Álvaro, si te cómo? tenés que presentar en un evento, ¿cómo lo harías? Bueno, yo soy el autor de la filosofía de Bitcoin, soy conocido esencialmente por eso, ¿no? Tengo muy vinculada mi marca personal a Bitcoin, aunque lo característico, claro, es una visión nueva, un relato nuevo sobre lo que es Bitcoin, ¿no? Bitcoin para mí es una redefinición del derecho de propiedad, es decir, lo que hemos creado ha sido un registro de la propiedad global al que podemos acceder mediante el conocimiento, ¿no? Mediante una derivada de un conjunto de palabras, que es una clave privada, y accedemos ahí a ese registro de la propiedad, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos una propiedad absoluta, y esto es una propiedad completamente al margen del control de los estados. Fijaos, ¿no? Qué fuerte. El propio teólogo del Estado, el propio filósofo que construyó el Estado, que es Thomas Hobbes, cuando habla de las causas que tienden a la disolución del Estado, la quinta es que sus ciudadanos tengan absoluta propiedad de sus bienes, ¿no? Dice, si los ciudadanos tienen la absoluta propiedad de sus bienes, el Estado desaparece. Pues esto no es que lo diga yo, es que esto lo dice Hobbes, ¿no? Entonces, claro, cuando ves esto y te das cuenta de que Bitcoin es eso, pues dices, vale, pues la consecuencia natural es que los estados tienden a transformarse hacia otras formas políticas. Y eso que lo decía yo hace 4 años y me miraban como un loco a mis amigos, pues es el único de Bitcoin en español, ¿no? Tenemos a Milei de presidente, a Trump haciendo una reserva estratégica de Bitcoin y cosas de estas, ¿no? Y esto es lo que yo venía diciendo hace 4 años, que esto no era una alternativa al dinero, sino que era una nueva forma de propiedad y que era un activo extraordinario para transportar valor en el tiempo. Entonces, que mi relato haya sido el vencedor, pues yo, claro, pues me llena de orgullo y hace que mis empresas vayan muy bien y hace que mi libro sea un bestseller, que se publica cada vez en más países y todo alegría y felicidad. Y aquí, pues 400 entrevistas llevo ya, 450 más o menos. Wow, Wow. tremendo. Wow. Eh, ¿Por qué elegiste, Álvaro, estudiar filosofía y derecho? Y si te imaginabas terminando de estudiar una tecnología como Bitcoin. Pues buenísima pregunta. No, respondo con la primera, jamás habría pensado que habría terminado estudiando ese tipo de cosas. Empecé estudiando, bueno, lo primero es, tuve un periodo de, esto no lo sabe, es muy buena pregunta porque nadie me la ha preguntado, mira que tengo 450 entrevistas, esta pregunta no me la así que muy bien elegida. Em, yo tenía un profesor muy bueno en el Instituto de Filosofía, un fuera de serie completo, habla 12 idiomas, es un doctor con premios extraordinarios por Europa, un fuera de serie completo, pero que le gustaba dar clase en el instituto, ¿no? Que fue un poco mi maestro. Entonces yo por motivos de la vida personales tuve que dejar de estudiar y me tuve que poner a trabajar con 17 años. Y este hombre me vino a mí y me dijo, mira, tú eres muy bueno, no puedes, no puedes dejar de estudiar, tienes que volver a estudiar como sea. Y el hombre que me convenció, volví a estudiar y luego pues quise estudiar filosofía, ¿no? Entonces por una cosa muy tonta, ¿no? Cuando me fui a matricular, filosofía porque él era profesor de filosofía y me gustaba mucho y se me da muy bien, ¿no? Y quería ser, o sea, me quería parecer a él. Entonces, cuando me fui a matricular de la carrera de filosofía, aparecía una opción que era filosofía o derecho y filosofía, doble grado, ¿no? Y dije yo, pues venga, le pregunté y me dijo, ¿qué? Le dije, ¿qué hago? ¿Filosofía o derecho y filosofía? Me dijo, pues derecho y filosofía, si no te gusta el derecho, pues luego te vas a la filosofía, ¿no?
Y terminé haciendo el doble grado y fue una salvajada, ¿no? O sea, el doble grado en 6 años, yo me adelanté uno y terminé pues con unas notas brutales y siendo un fuera de serie total. Y la verdad que desde ahí todo ha sido una explosión gigantesca. ¿Se puede saber el nombre del profesor? Sí, Manuela Bella. Manuela Bella. Genial. Bien, un héroe fue, sin saberlo. Capaz. Em, Nosotros vemos mucho en el podcast, entrevistando a CEOs, founders, que muchas veces tratan de solucionar problemas que ellos tenían, ya sea de chicos o así. Así como Elon Musk, de pequeño leyendo ciencia ficción y hoy revolucionando la tecnología. ¿Qué características tuyas que crees que tenías de pequeño o en tu vida crees que te hicieron despertar la curiosidad por la tecnología blockchain? Estáis haciendo preguntas muy buenas, ¿eh? Yo en realidad no hablaría de tecnología blockchain, ¿no? Pero sí que tiene mucho que ver, ¿no? Porque yo empecé a estudiar economía precisamente por la situación económica, ¿no? A mí me impactó mucho la crisis de 2012, 2008-2012, ¿no? Toda esta quiebra de bancos y demás. Me impactó mucho a nivel personal también, ¿no? Pues fue en buena medida, fue el motivo por el que me tuve que poner a trabajar. Y luego, cuando tuve un poco de tiempo, pues fue cuando me puse a estudiar, oye, pues ¿por qué se producen las crisis económicas? Ahí llegas a la Escuela Austriaca de Economía, empiezas a encontrar soluciones. Dices, oye, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pues por esto y por esto. Y de repente por ahí, pues se te cruza Bitcoin, ¿no? A un momento llegas ahí. Y claro, a mí Bitcoin me explotó la cabeza no tanto por la parte de la teoría económica, como por la parte de que yo me especialicé en mi doble grado de Derecho y Filosofía, me especialicé en teoría del Estado. Yo soy investigador en la Universidad Complutense de Madrid en filosofía del derecho y en concreto especializado en teoría del Estado. Entonces a mí me explotó la cabeza porque era la primera propiedad al margen de los estados. Entonces eso fue lo que a mí me dijo, esto es la leche. Y para mí Bitcoin era una solución a ese problema de construir formas políticas postestatales. Entonces, claro, eso a mí me llevó a una obsesión de estudiar todos los días, 6 8 horas al día, Bitcoin, para poder ver y plantear pues, cómo iba a transformar nuestras sociedades. Eh, y esto, pues hablando con unos amigos, pues también del instituto, pues le dije, oye, yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto entender esto, o sea, bueno, a mí me ha costado mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que soy capaz de contar esto en un librito muy corto, de tal manera que todo el mundo lo entienda. Y al final, pues en 5 días escribí la filosofía de Bitcoin, que básicamente es este relato de lo que yo había estado estudiando 2 años, y efectivamente lo clavé, o sea, pero lo clavé es que no tuve que hacer prácticamente ninguna modificación, ¿no? Este libro lo terminé en mayo del 21, el 23 de mayo del 21, lo empecé el 16 de mayo, o sea que ya veis, una semanita antes, sí. Y desde entonces no ha tenido casi modificaciones, o sea, ese libro tal y como se dio a luz, pues así prácticamente ha estado, ¿no? Se han cambiado 2 líneas prácticamente. Y, y claro, ahí básicamente pues doy con una clave para muchísima gente, ¿no? Que es cómo tener una propiedad al margen del Estado. Entonces, eso es a medida que los estados se vuelven más locos, pues tener una propiedad al margen del Estado es lo que te da una ventaja gigantesca. Y el ser capaz de dejar en herencia esa propiedad y esa riqueza también, sin que el Estado lo sepa o sepa enterar, pues también es otra salvajada. Entonces, el ser dueño completo de tu riqueza, eso es lo que yo creo que, boom, ¿no? Le explota la cabeza, ¿no? Y hasta que la gente no lo sabe hacer, todos los procesos no termina de explotar. O sea, ves varias veces cómo le va explotando la cabeza poco a poco, ¿no? Y entonces, pues nada, básicamente esto que comentáis de entrevistar a los CEOs, yo monté una empresa de consultoría de Bitcoin que se llama BTC Consulting 360. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es en 8 horas enseñar cómo se hace todo el proceso de autocustodia con privacidad en Bitcoin. Pues en 8 horas tú sabes, no te contamos, no te damos la chapa, la teoría, un manual, no. Te enseñamos a hacerlo, lo haces con nosotros. Y esto lo hacemos de forma individual. Y eso es lo que a mí me habría gustado que a mí me enseñasen hace 5 años cuando empecé, ¿no? Y en vez de estar 2 años buscando en foros, en Twitter, en entrevistas por ahí perdidas, información sobre Bitcoin, que 2 tíos especialistas en esto, que han dedicado su vida a ello, me enseñen todo a hacerlo en 8 horas. Pues claro, la gente sale encantada. Qué bueno, qué bueno. Y Álvaro, ¿pudiste mostrarle a tu profesor, a Manuel, si no me equivoco, de filosofía tu libro? ¿Y qué opinó? Bueno, esto es buenísimo. Yo tuve, el libro lo escribí en 5 días, ¿no? Entonces yo tenía 2 amigos míos, uno del instituto y otro de la universidad, a los que cada día, y o sea, imaginaos la situación, ¿no? Yo me levantaba a las 5 de la mañana, bueno, el viernes decidí escribir el libro, el sábado recopilé la información, el domingo la estructuré y el lunes empecé a escribir. Me levanto a las 5 de la mañana, me meto un Monster
Que me puedo escribir, termino 1 o 2 capítulos, se los mando al amigo del instituto y al amigo de la universidad para que me los revisen. Yo empezaba a trabajar, porque estaba trabajando, no es que estuviese ocioso en mi casa. Yo empezaba a trabajar a las 9, salía a las 6:30, me metía a otro Monster, me escribía otro capítulo, otro más, se los terminaba de enviar a estos y que me los revisasen. Al día siguiente, otra vez lo mismo, así durante 5 días. Yo me lo iba revisando, yo iba modificándolo y el viernes yo ya tenía el PDF casi terminado. Claro, ¿yo qué hago? Pues al profesor de filosofía, que todavía tengo muy buena relación con él, le digo, oye, Manuel, te tengo que enseñar un escrito libro. En una semana, te tengo que enseñar. ¿Sobre qué? Pues no sé si te va a gustar, sobre Bitcoin. O sea, imaginaos un profesor de filosofía que cree que su alumno brillante, no sé qué, no sé cuántos, y de repente he escrito un libro sobre Bitcoin. O sea, la situación podría haber sido catastrófica. Pues el hombre se sentó conmigo en un bar, en un restaurante, le estuve haciendo los esquemitas, con folios, con tal, se leyó el libro previamente porque se lo envié en PDF. Se estuve explicando todo y me dijo, vale, corrige esto, modifica esto, esto y esto y ya lo tienes. Es un libro espectacular. El sábado hice las correcciones y el domingo me puse a enviárselo a la gente para que me hiciese caso. No me hizo caso nadie en 6 meses. Es importante. Lo que pasa es que el que me hizo caso era Lunaticoin, que era el podcaster más famoso de España, en Mirá. español. Entonces lo peté, lo reventé. ¿Y cómo fue ese proceso que no te hicieron caso durante 6 meses? Pues claro, vosotros pensad, ¿no? Yo he sido anónimo bueno, casi toda mi vida hasta hace relativamente poco, hasta el año pasado, porque incluso al principio, cuando también me hice famosete, yo mantuve la privacidad completamente, yo no daba la cara a ningún sitio. Eh, entonces, básicamente, lo que teníamos era... yo tenía el PDF, el libro del PDF, entonces me puse a escribir a todas las editoriales. Como comprenderéis, yo era un chaval de 26 años que no tenía ni un blog, ni una entrada, ni tenía 100 seguidores en Twitter. Os podéis hacer una idea del nivel de impacto que yo tenía, cero patatero. Y escribí ahí como he escrito un libro sobre Bitcoin, además, ¿sabes? Que es, o sea, lo más. Lo menos popular. Ahora sí, porque claro, ahora Bitcoin está a 100.000 y tal y todo lo que tú Mm. quieras. Pero en ese momento hablar de Bitcoin era como ser narcotraficante. O sea, era el equivalente. Entonces, pues eso, imaginaos cómo reaccionaría una editorial si le quieres decir un libro sobre cómo hacer narcotráfico, pues esas eran las impresiones que yo recibía de las editoriales cuando yo les contaba esto, ¿no? Claro, catastrófico. Terrible. Nadie se lo enviaba a influencers de Bitcoin, nadie ni se lo leía ni me respondían. O sea, 100% ignorancia. Nada. Salvo José Antonio Bravo, que es un especialista en impuestos en España de fiscalidad de cripto, que se lo leyó y me dijo, este libro es impresionante. Va a ser, pronostico que va a ser traducido a muchos idiomas y que va a cambiar completamente la mentalidad sobre Bitcoin en español. El tío lo clavó, ¿eh? Lo Mirá. clavó. Está publicado en Brasil, en Estados Unidos, en Europa y en muchos sitios. Y, y luego no me hizo caso a nadie más hasta Lunaticoin. Entonces llegó Lunaticoin, que es el podcaster más famoso con mucha diferencia de Bitcoin en español. Me dice, quedé con él en Barcelona, le mandé el libro, justo se lo leyó rapidísimo, me dijo, es el mejor libro sobre Bitcoin que se ha escrito. Y yo, Wow. joder, macho, o sea, si esto me lo dice Luna, pues vamos a creernos, ¿no? Quedé con él en Barcelona a comer, estuvimos hablando un montón de horas y me dijo, mira, te dije que venía a mi podcast, macho. Vas a salir del anonimato, yo no quería salir o sea, vas a salir del anonimato, tal, no sé cuántos. Lo vamos a reventar. Yo estaba temblando. O sea, el podcast se publicó el día después de mi cumpleaños. Yo estaba en la cama diciendo, madre mía, ¿qué voy a hacer? La que ahora es mi mujer, diciendo, ¿pero por qué estás nervioso si no te va a ver casi nadie? No sé qué. Yo imaginaba que te hacen seguidores en Twitter, ¿eh? O sea, ya verás, cariño, bueno, Juli, que la vamos a liar, no sé qué, no sé cuánto. Eh, pues se convirtió en el podcast más escuchado del canal de Lunaticoin en una Wow. semana. Wow. A los 3 días, una editorial ya me llamó y me dijo, vamos a publicarlo contigo, pero nosotros publicamos mediante crowdfunding. Y yo, pues mira, es la primera que se ha interesado, pues vamos a hacerlo por crowdfunding. Venga, a ver qué tal. Me pedían 3.500 euros, digo yo. A ver, ¿de dónde sacamos los 3.500 euros? Bueno, abrimos la campaña, en una hora se habían recaudado los 3.500. Tremendo. Wow. Pero es que la campaña recaudó 18.000. O sea, Oh. hicimos 550% en la campaña de crowdfunding para publicar el libro, pero es que salieron 1.000 libros en preventa vendidos. No, No. tremendo. Es una Wow. idea de los libros que se publican, menos del 1% llegan a 1.000 libros vendidos. O sea, y yo en preventa ya tenía 1.000 libros.
Wow, Entonces, Impresionante. salí tremendo. siendo un, salí siendo un bestseller completamente. Y a raíz de publicarlo, pues ya fue la explosión, ¿no? Empecé a dar entrevistas, a salir en medios de comunicación nacionales, internacionales, en radios internacionales por las más escuchadas de Colombia, en la prensa principal en España. Y a partir de ahí, pues tuve que dejar mi trabajo, evidentemente era absolutamente imposible, ¿no? Y cambió mi vida a lo bestia, a lo bestia. ¿Y cómo llevaste Y esto, este cambio? Del fatal. anonimato a... Cuidado que ahí todavía era privado, o sea, todavía no, porque ya Lore María es un seudónimo, entonces yo todavía ni siquiera había dado la cara ni nada, simplemente era la gestión de todo lo que me entraba. O sea, yo tuve meses donde tenía 200 mensajes al día. Ahora Wow. tengo dos asistentes. Pensaba que ahora tengo dos asistentes, ¿no? Entonces, eh, claro, ahora ellos procesan todos los mensajes y a mí me llega filtrado todo y demás. Pero en su momento lo tenía que hacer yo mientras trabajaba. Entonces yo engordé 13 kilos en 2 meses. Wow. Claro, Wow. para mí fue colapsar. Claro, o sea, pensad, yo trabajaba de auditor, un auditor trabaja bastante. O sea, yo trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y luego tenía mi tiempito para irme al gimnasio, para comer, para cuidarme, para hacer lo que sea, ¿verdad? Claro, aquí de repente es 200 mensajes al día. Y es que el problema que tienes es que cuando empiezas, tú no sabes qué va a ser lo que te va a dar resultados, si te interesa ir a una reunión o si te interesa ir a una entrevista, si tienes, no sabes discriminar, no sabes discernir qué es lo que te interesa, lo que te viene. Entonces, tienes la tentación, a mi juicio, pues es lo que hay cuando empiezas, ¿no? De aceptarlo todo. Entonces yo estaba, pues eso, con 3 entrevistas al día. 3 entrevistas al día y 200 mensajes. Tiempo libre, cero. Mm. Pero cero es cero, saturado completamente. Ingresos cayendo en picado, porque yo ahí no había montado ninguna empresa ni nada, claro. O sea, yo simplemente, mi trabajo me lo tuve que reducir a la jornada a la mitad, simplemente para atender la demanda de mensajes. O sea, imaginaos el nivel de locura era absoluta, ¿no? Entonces ya llegó un punto y dije, mira, vamos a montar una empresa de consultoría de Bitcoin porque esto pues tiene tiro, ¿no? Hicimos una consultoría personalizada, que es lo que no había, ¿no? No había ningún sitio donde tú dijeses, ven aquí a unas oficinas y te enseñamos a hacer el proceso de forma presencial para ti o de forma online, pero para ti solo, sin nadie más, sin un grupo, que tú puedas preguntar tus dudas con confianza y con seguridad y tal. Y lo hemos reventado, vamos. De hecho, ya es una empresa de consultoría internacional. Estamos en Argentina, en México, en Estados Unidos. En Madrid estamos reservados hasta marzo. Entonces, es una cosa espectacular, ¿no? Pero en ese momento, pues era jugársela, era literalmente dejar el trabajo bien valorado para el que habías estudiado y te habías preparado por dedicarte a la consultoría de Bitcoin. Lo digo del nivel de los comentarios alrededor y todo este tipo de cosas eran fastidiados. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues ha ido una explosión descomunal en todo, ¿no? En negocios, en empresas, en conferencias internacionales, en la BISCON por allí, en Estados Unidos, en Nashville, en Miami, en Ámsterdam, ahora vamos a El Salvador también, o sea, ha sido una locura, pero una absoluta locura. Y nada, pues aquí seguimos y aquí seguiremos, si Dios quiere, una temporadita, ¿no? Increíble. Me encanta cómo es un libro que escribiste en 5 días. ¿Cómo fue eso de haberlo escrito en 5 días? Porque el hecho de escribirlo es una cosa, pero o sea, aprender todo el contenido para hacer el libro, investigar y tener la idea en sí de escribir y comunicar, hacer un libro sobre Bitcoin, es algo que no a todos se le ocurre. ¿Cómo fue ese proceso antes? Pues mira, el proceso, el estudio sí que fue largo. ¿Eh? Yo lo que pasa es que tengo un método o sea, yo he sido en la universidad yo me tenía que organizar porque tenía que trabajar mientras estudiaba 2 carreras, incluso mientras me adelantaba un año. Entonces, mi nivel de capacidad de organización tenía que ser absoluto, ¿no? Entonces, yo tenía un macro archivo gigantesco de documentos donde yo seleccionaba muy bien la información y como que la tenía estructurada por reglas mnemotécnicas, ¿no? Pero básicamente para poder cuadrar todo muy... O sea, yo tenía un resumen de un libro en una página, pero es que lo tenía estructurado por capítulos, el resumen en una página. Y sabía las ideas de cada capítulo y para saber que cuando tenía que ir a buscar una información específica y concreta, pues me tengo que ir a la desnacionalización. O sea, esta idea creo que la trataba Hayek en la desnacionalización del dinero. Bueno, pues yo me iba a una página y en esa página tenía capítulo a capítulo las ideas esenciales de cada capítulo. Entonces ya sabía yo a qué capítulo tenía que ir a buscar esa idea para encontrarlo. Claro, como ya había estado trabajando 5 años o 6 años así, para mí a la hora de escribir el libro era facilísimo, porque yo me iba a mi archivo y digo, en este capítulo quiero tratar esto, vale, pues me voy aquí, aquí, aquí. Y yo abría una página, una página, una página y encontraba la información exacta que quería, pero porque había estado trabajando como un animal 5 o 6 años.
y en concreto sobre Bitcoin los dos últimos. Pero bueno, en el libro trato mucho la parte de teoría del Estado y eso es pues, mi área de especialización. O la parte de la historia del dinero, que también he trabajado mucho, la parte de filosofía del derecho, que también hay alguna cosa, ¿no? Entonces todo eso ya lo tenía muy, 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 muy trabajado. Entonces precisamente por esa manera de trabajar me resultó súper sencillo. La idea de cómo escribirlo, pues estaba con uno de los amigos que luego me lo revisó, que es amigo mío del instituto, y con el autor de la portada, porque la portada es una obra de arte específica, que somos amigos desde hace 18 años, o sea, quiero decir que nos conocemos desde el instituto y tenemos muy buena relación siempre. Pues estaba sentado con ellos explicándoles Bitcoin, básicamente, ¿no? Y después de explicarse, dije, joder, esto es la leche, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estoy convencido de que yo soy capaz de escribir un libro de esto y que la gente lo entienda. Y cuando le dije que lo iba a escribir la semana que viene, me miraban como, está de pillado. Está completamente loco. Y les dije, venga, sí, tú, el chico que es artista, el de la portada, le dije, venga, prepárame una portada con estas características, tal, no sé cuántos. Y me hizo una obra de arte brutal, ¿no? Que ahora es una obra de arte física y todo. Y que es un resumen del libro en general, ¿no? Y dije, venga, yo me pongo. Y me puse, el otro me lo revisaba, junto al otro de la universidad, me dieron feedback, y pues literalmente así, o sea, como te digo, de esquizofrénico, un monster, un capítulo, otro capítulo, y así salió un libro. O sea, de golpe, Wow, ¿eh? De golpe, increíble. no, no, he tocado 2 líneas del libro, no he tocado nada más. Wow, ayudó mucho entonces tenerlo organizado. Es como lo que hoy le dicen segundo cerebro, ¿viste? Que se crean en, no sé, Apple Notes o Notion, que usan esos El, programas. Fuiste un el problema adelantado. es, claro, mi vida a día de hoy sigue siendo una locura absoluta, ¿vale? O sea, yo trabajo 14 horas al día ahora mismo, muchísimos proyectos y empresas. Y claro, yo toda esa organización que tenía, vamos, estos últimos 3 años se ha ido al traste completamente, ¿no? O sea, no ha habido posibilidad ni mecanismo de llevar ese orden, a pesar de que yo ese orden lo llevaba cuando estudiaba 2 carreras y trabajaba, Mm, pues ahora ya ha sido tan explosivo que o sea, me ha descolocado sí, completamente. muy Y difícil. ahora es cuando estoy empezando a sentarme de nuevo en la vida. Ya me he casado, ya estoy en mi nuevo hogar, feliz y con las empresas constituidas, aunque estoy constituyendo un par más. Pero ha sido un proceso intenso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones por todo el ¿No es? proceso. Si te parece, ahora hablamos un poco sobre el Bitcoin en sí y cómo Sí. le explicarías a un niño, quizás, o una, no sé, de 12 años, eh, qué es el Bitcoin. Sí, pues claro, Bitcoin básicamente es una especie de moneda de oro digital que está inscrita en un registro de la propiedad global. Entonces, para mover estas monedas, nosotros simplemente tenemos que firmar, ¿no? Cuando nosotros queremos cambiar la propiedad de un bien inmueble, tenemos que ir al registro a firmar la escritura para cambiársela de propiedad a otro. Pues esto es un registro de la propiedad igual, que para cambiar la titularidad de esas monedas a otra persona, nosotros tenemos que ir a firmar. Lo que pasa es que firmamos con una clave que se llama clave privada. Y esta clave privada se deriva de un conjunto de palabras. No es más que eso, ¿no? Que es lo que llamamos como semilla, ¿no? Entonces, esta semilla es un conjunto de 12 palabras y con eso tú accedes siempre a la propiedad de tus fondos. Claro, esto es la leche, porque al final puedes ser propietario de algo con un conjunto de palabras. Pues ya está. Pues esto se lo enseñas con 2 dispositivos y unas presentaciones y los niños lo aprenden, ¿eh? Pero igual que los niños, los jubilados. O sea, yo tengo clientes por encima de los 70 años y lo entienden, no hay ningún tipo de problema. Y saben hacer todos los procesos. Espero que estés disfrutando de este capítulo. Este podcast está patrocinado por Life Academy. ¿Qué es Life Academy, no? Bueno, es una plataforma donde uno de los profes soy yo, donde aprendemos de educación financiera, inversiones, trading. Incluso en el primer episodio hicimos una entrevista con Ludo, que es experto en trading en Life Academy. Así que si te querés suscribir a acceder a todo este contenido exclusivo, lo puedes hacer desde el link en la descripción. Seguimos con el capítulo de hoy. ¿Y crees que eso justamente es lo que le da el valor a Bitcoin? Porque muchas veces los analistas financieros dicen, bueno, no genera flujos de caja, ¿cómo lo evalúo? No saben cómo evaluar Bitcoin. ¿Qué es lo que le da el Ya, valor? probablemente esto sea la prueba de que si tu analista financiero a día de hoy con Bitcoin a 100.000 no sabe lo que es Bitcoin, cambia de analista financiero. O sea, es retrasado, en serio. O sea, tiene un problema muy serio de ego y va a cometer errores de inversión gigantescos.
Porque si es un buen analista, con Bitcoin a 100.000 euros debería haberse dado cuenta de que el mercado está valorando esto a lo bestia, ¿no? Y si está valorando a lo bestia, es que no es una estafa, no es un Ponzi, no es algo de ese estilo, sino que tiene que tener una propuesta de valor gigantesca, porque es el activo que más se ha revalorizado en la historia, teniendo una capitalización de 2 trillones, ha superado el mercado de la plata, y ha conseguido lo que a lo le ha costado 5.000. Si tú eres analista financiero y no has estudiado Bitcoin y piensas que es una estafa, eres un fraude, así, con mayúsculas, ¿no? Porque literalmente se te ha escapado lo más importante que ha pasado en el ámbito económico en la historia de la humanidad. Entonces, si tenéis analistas financieros que no recomiendan Bitcoin o que no saben lo que es, porque pueden entenderlo y no recomendaroslo, ok, por volatilidad, por riesgo, por lo que sea. Pero si no lo entienden, cambiad. Porque es que literalmente os están estafando. O sea, literalmente está gestionando vuestros activos una persona soberbia que no es capaz de estudiar. Así de simple, ¿eh? Así de simple. Entonces, yo eso lo que diría, ¿no? Los analistas financieros deberían estudiar un activo que es un activo real muy similar al oro. El oro no da flujos de caja. El oro se revaloriza porque presta servicios de liquidez. Liquidez ante la incertidumbre futura. Yo no sé cuánto se va a devaluar el dólar en 10 años. ¿Dónde puedo aparcar mi riqueza? En el oro. Yo no sé cuánto se va a revaluar un bien inmueble de aquí a 10 años. Pero ¿yo voy a dejar mi dinero depositado en dinero fiat? No. Prefiero comprar activos reales que en el futuro se revaloricen. Porque no seamos imbéciles. Quiero decir, un bien inmueble a día de hoy nos está valorando, perdón por si utilizar la palabra imbécil o censuran el No, podcast. no te preocupes. Pero eso, que no seamos imbéciles. Un bien inmueble a día de hoy no se valora por los flujos de caja que genera con los alquileres. Se valora por la revalorización que va a tener X zona, X como activo real, ¿no? Frente a la devaluación de la inflación, frente a todo tipo de cosas. Pues a ver, por mucho que tú alquiles un piso, no vas a recuperar una inversión de 15 millones de euros de un piso, de un ático en Nueva York. Eso es otro tipo de inversión, no es una inversión por flujos de caja. Nadie está Excelente. valorando eso por flujos de caja. ¿Y cómo te llevas con la idea de que Bitcoin es el oro digital? Con esa definición. Relativamente bien, aunque es una visión parcial, ¿no? De hecho, Bitcoin a nivel técnico funciona de una forma muy similar a que si fuesen monedas de oro digitales, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que hablaba antes de que tenemos que firmar las monedas, esto es literal, ¿no? Tenemos que firmar unas monedas que se llaman huchos y estos huchos tienen una denominación en Bitcoin, ¿no? Y la construcción de las transacciones es muy similar a cómo se construyen las transacciones con el oro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un lingote de 10 kilos de oro y te quiero enviar a ti 9 kilos de oro, Santiago, yo tengo que fundir ese lingote de 10 kilos y sacar un lingote de 9 y un lingote de 1. Ese lingote de 1 luego vuelve a mí. Pues así se construye una transacción en Bitcoin. Yo tengo una moneda de 10 Bitcoin, tengo que enviarlos todos a fundir, te saco una moneda para ti de 9 y una moneda de 1 que me vuelve a mí de cambio. O sea, en realidad, a nivel de funcionamiento se parece mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que Bitcoin, a mi juicio, supera en todo a las propiedades del oro, en absolutamente todo. Más fácil de transportar, más fácil de dividir, más fácil de enviar, una escasez absoluta, pues, muchísimo menos costes de custodia, mucho más fácil de transmitir en herencia. O sea, que si tiene una serie de ventajas gigantescas en todos los ámbitos. Pero es que eso solo es el activo. Pero es que cuando entendemos Bitcoin, Bitcoin se puede decir de dos maneras, ¿no? Bitcoin con mayúsculas y Bitcoin con minúsculas. Bitcoin con minúsculas es el activo real, ¿no? Son estas monedas de oro, ¿no? Y Bitcoin con mayúsculas es el registro de propiedad. Cuando entiendes el registro de propiedad de Bitcoin, es que te das cuenta de que al final el token está bien, ¿ok? Este oro 2.0 está guay, pero lo que se puede construir sobre ese registro es la pera, ¿no? Y aquí es donde empiezas ya con capas 2, con sidechains, con cosas de ese estilo, y te apoyas en un registro de la propiedad global, pero no para mover oro, sino para emitir stablecoins, para construir smart contracts de la leche, para construir literalmente un sistema financiero nuevo. Entonces, claro, si piensas en Bitcoin como una alternativa al oro, pues dices, bueno, pues si alcanza la misma capitalización que tiene el oro porque es un poquito mejor, pues te va a un valor de Bitcoin de cada moneda medio millón de euros o 600 y pico mil euros. Vale, ok, guay. Pero es que esto no es una alternativa solo al oro. Es que esto es literalmente un registro de propiedad global donde puedes construir sobre ese registro. Entonces, cuando ves eso, dices, vale, ¿cuánto vale esto? Claro, y aquí es cuando el analista financiero ya se debe estar tirando los pelos y está diciendo, ¿qué está diciendo este? ¿Qué Y está diciendo este? para tomar dimensión de algo que se pueda llegar a hacer que parezca muy loco o muy increíble, ¿cuál sería ese ejemplo que pondrías? Yo, Liquid. A mí o sea, yo no soy
A mí no me gusta mucho, bueno, ya lo sabréis, yo soy contrario a la retórica de que Bitcoin es una alternativa a los medios de pago, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque no, esto habría que explicar mucho, pero bueno, básicamente recomiendo a todos leer un artículo de 1937 de Ronald Coase que se llama La naturaleza de la empresa. Y ahí Ronald Coase explica un concepto económico que son los costes de transacción. Los costes de transacción no son las comisiones para hacer una transacción, ¿no? Sino los costes de acceder al mercado, ¿no? Es decir, todos los costes en los que yo tengo que incurrir que no son explícitos para hacer determinadas operaciones, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, si el mercado propiamente, en el sentido, pensad en un mercado de comercio, ¿no? Me pilla a 3 kilómetros de mi casa, pues sí, el precio del tomate en el supermercado son 2 euros, pero a mí no me cuesta solo 2 euros, a mí me cuesta 2 euros y 3 kilómetros andar. Esos son mis costes de transacción, ¿no? En ese sentido, Bitcoin tiene unos costes de transacción gigantescos. Los costes de transacción de Bitcoin para hacer pagos es la volatilidad, por un lado, ¿no? En el sentido de que te hace muy difícil que sea una unidad de cuenta, porque una unidad de cuenta volátil pues te impide hacer cálculo económico. Yo no, o sea, pensemos, ¿no? Yo tengo que llevar las cuentas de mi empresa con un activo que cambia un 10% de un día para otro, es imposible. Como medio de pago, en la capa principal es problemático porque por bloque tiene muy pocas transacciones por bloque, tiene 4 megas de capacidad, de media unas 3.000 transacciones a nivel global, nada, revienta enseguida, ¿no? Vale, podemos hacer capas 2, pero las capas 2 como Lightning no te van a quitar la volatilidad del activo, porque la volatilidad del activo se deriva de su oferta determinística, de su oferta fija. Entonces, Bitcoin es un activo inherentemente volátil, eso no va a cambiar. Por mucha adopción que haya, eso no va a cambiar, ¿no? Bitcoin va a ser volátil siempre más que el resto de activos, porque tiene una oferta completamente fija, ¿no? Vale, pero es que además, adicionalmente, tiene unos costes de aprendizaje del activo. Entonces, frente a un activo como el fiat, que sí, pierde poder adquisitivo en el tiempo, pero es estable en el corto plazo, y utilizarlo me cuesta cero, porque es una aplicación del banco, es efectivo, pues Bitcoin me incrementa los costes de transacción de forma muy significativa. Entonces, yo directamente descarté Bitcoin como un medio de pago desde el principio. Ahora, cuando lo piensas como una manera de transportar valor en el tiempo, ahí es donde te reduce los costes de transacción. Porque estudiar Bitcoin conmigo te lleva 8 horas. Tú solo a lo mejor te llamas, pero conmigo te lleva 8 horas, ¿no? Entonces, entender un activo que te sirve para aparcar riqueza para toda tu vida, para tus hijos, en 8 horas, es una locura. Y aprender a dominarlo y controlarlo. Claro, tú te pones a ese analista financiero que no entiende Bitcoin a decirle, no, para invertir, te tienes que hacer una carrera de economía o de inversión o de no sé qué. Para luego hacerte un máster de inversión en finanzas. Luego sacarte el certificado no sé, no sé cuánto. Vale, ya me estás hablando de 8 años. Luego trabajar 4 o 5 años para entender cómo funcionan los mercados. Estás sumando 12 años, una cantidad de dinero, de recursos y de... por algo que yo te soy capaz de enseñar en 8 horas y que va a funcionar mejor, que ha batido al mercado todos los años. ¿Vale? O sea, entonces, ¿y qué es el activo más de todos? Entonces, claro, cuando lo ves así, cuando lo ves como un mecanismo para transmitir riqueza en el tiempo, te das cuenta de que Bitcoin hunde los costes. O sea, no es que los reduzca, es el vehículo más cómodo para transportar valor en el tiempo. Ahora, eso sí, para la gente que no tiene necesidades de liquidez en el corto plazo, porque como es muy volátil, si tú necesitas dinero dentro de 3 meses, si lo metes en Bitcoin a lo mejor no lo tienes, ¿sabes? Cae un 30%, cae un 40% y tienes un problema ahí, ¿no? Pero para transmitir riqueza intergeneracionalmente o a largo plazo, para tu jubilación o cosas de estilo, es un vehículo impresionante, ¿no? Claro, vale, eso es una parte. Sobre todo aquí la parte interesante es que esto le da muchísimo valor económico a Bitcoin, porque si yo lo utilizo como medio de pago, yo si demando algo para deshacerme de ello, no lo estoy atesorando. Y si no lo atesoro, no se revaloriza. Si yo compro algo para desprenderme de ello, automáticamente eso no le está dando valor. Entonces, claro, la propuesta de valor de Bitcoin, la que es mi relato, que al final es el que se ha hecho hegemónico, pero y que no es el de Saifedean, de que esto es una alternativa al patrón fiat, pues básicamente es esa, ¿no? Oye, esto es una propuesta de valor descomunal, pero gigantesca, inmensa, porque es una cuota de los bienes inmuebles, del oro, del arte, de la deuda pública, de las acciones de empresas consolidadas. Es monstruoso. Aunque ocupe entre un 1 y un 5% de eso, y eso solo como activo de inversión. Pero es que como propiedad absoluta que nadie te puede quitar, una propiedad incensurable, pues eso es otra propuesta de valor increíble. Entonces, aquí el medio de pago me da igual. Ahora, ¿qué tienen las sidechains? Que es esto que me preguntabas antes. Una sidechain no es una capa 2. Una capa 2 tiene Bitcoin, por así decir, completamente bloqueado, ¿vale? No se ha creado Bitcoin de nueva creación y con lo que se trabaja es con Bitcoin. Por ejemplo, Lightning Network funciona así, ¿no? Lightning Network no crea una capa 2 sobre Bitcoin, o sea, es crear una capa 2 sobre Bitcoin, bloqueando Bitcoin.
No se crea, no es como el dinero fiat, que tenemos una base de dinero y sobre esa se emiten muchos sustitutos monetarios. Aquí no hay sustituto monetario en Lightning, ¿no? En las sidechains tampoco es que sea exactamente un sustituto monetario, pues se le parece, ¿no? Y lo que se crea es un payout automático, ¿no? Donde tú te puedes salir de LBTC a Bitcoin en cualquier momento. Y tienen ahí un puente. Claro, ¿qué pasa? Esto es una blockchain paralela anclada sobre el registro de la propiedad de Bitcoin. Y cuando tú quieras, te puedes salir al registro de la propiedad de Bitcoin. Claro, esta blockchain tiene mucha mayor programabilidad en muchos sentidos, ¿no? Tiene bloques más cortos, mayor privacidad, mayores posibilidades. Y aquí se pueden emitir otros activos de forma mucho más sencilla. Por ejemplo, se puede emitir USDT. Hay USDT emitido en Liquid. Genial. Yo puedo hacer un montón de contratos, puedo operar con comisiones ridículas. Y en cuanto yo quiera, me puedo salir a Bitcoin. No tengo que pedir permiso a nadie para salirme a Bitcoin, ¿no? Tengo ahí el payout. Vale, genial. Pero es que sobre este registro se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? ¿Qué ha conseguido Liquid, por ejemplo? Claro, yo es que me monto unas paranoias sobre esto gigantescas. Porque han conseguido, por ejemplo, en México hay un mercado de pagarés gigantesco. Entonces, este mercado de pagarés tiene un problema muy grande, ¿no? Un pagarés es un papelito que dice, tú me tienes que pagar tanto. Y si no me pagas, te llevo a juicio y te embargan. Punto. Chimpón. Vale, genial. Esto es un papelito que tenían los bancos almacenados. Ahí, vale. Tú me vas con el pagaré al banco y el banco tiene un pagaré. Vale. Pero ¿pueden utilizar esos pagares para financiarse los bancos? No, no se puede. O sea, que es muy incómodo, muy molesto. ¿Vale? Y si digitalizamos los pagarés, hacemos un NFT, lo emitimos en Liquid y ya tenemos la garantía de alguna manera de que en este sistema financiero ese pagaré está único, ya lo puedo girar. Pero es que no solo lo puedo girar, es que lo puedo poner como colateral para pedir préstamos por esos pagares y anticipar dinero futuro, ¿no? Y hacer de intermediación financiera por ahí. Entonces, claro, esto los de Liquid se han ido a México, lo han hecho y han captado 1.100 millones de euros en pagares. Tremendo. Entonces tú dices, wow. Claro, literalmente le hemos dado liquidez a un activo que era muy poco líquido, que eran los pagares, y de repente se puede utilizar como colateral, y de repente se puede utilizar como garantía, y de repente se puede utilizar como un montón de cosas. Joder, Wow. pues Y, esto me y parece muy interesante para emitir otros activos en Liquid, que siempre y cuando estén securitizados, ¿no? Yo aquí soy muy crítico con la tokenización y muy a favor de la securitización. Y este matiz, a mi juicio, es fundamental. Yo como auditor de cuentas de profesión lo veo clave, ¿no? Y cada vez que tengo la oportunidad aprovecho para decirlo, ¿no? Una securitización básicamente es emitir un activo financiero y tienes un auditor y un supervisor que regula que se corresponde los rendimientos de ese activo financiero con lo que está dando a los tenedores del activo financiero, ¿no? Es decir, pues si tú estás alquilando una casa securitizada, pues que los rendimientos que están dando esa casa se corresponden con los del activo financiero titular de esa casa. Claro, una tokenización no tiene por qué ser esto. Es que yo puedo tokenizar una casa que he hecho por IA, que ni existe. De hecho, puedo tokenizar una casa que no es mía. No hay ningún problema. Y yo te la vendo. Tú me la compras, genial. Pero, ¿hay alguna garantía de que los rendimientos de esa casa van a ir al poseedor del token? Cero. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la securitización y la tokenización, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importantísimo también decirlo, precisamente para prevenir de muchos potenciales riesgos y fraudes en ese sentido. Entonces, a favor de la securitización, sí, y sobre todo emitida en redes seguras de este estilo similares a Liquid, ¿no? A mí me gusta mucho. Entonces, claro, cuando piensas en esto, fíjate qué papel está jugando aquí Bitcoin respecto de los pagares. O sea, es el registro de la propiedad global sobre el que se ancla otro registro para emitir unos pagares para que se puedan utilizar con la de cualquier cosa. ¿Cuánto valor le da eso a Bitcoin en 15 años, en 20 años, en 30 años? Es que ya no estamos hablando de Bitcoin como oro 2.0. Que sí, que está muy bien, que se parece, incluso mejor, vale. Pero es que la capitalización del oro se me queda muy pequeña. Es que estamos hablando de un registro de propiedad global. No estamos Claro. hablando de un oro 2.0 solo. Que estamos hablando de las dos cosas. Bien. Y así como puede reemplazar el oro, digamos, y como reemplazó los pagarés en México, ¿qué funciones del Estado, porque muchas veces se relaciona el Bitcoin con la libertad, qué funciones del Estado reemplazaría? ¿Cómo puede Bitcoin acabar con el poder estatal? Bien, aquí esto es interesantísimo. Pero esta es mi tesis de segundo libro, que justo no he podido, no he podido avanzar mucho en él, porque mi vida es un poco caótica, aunque nos estamos estabilizando. Pero claro, aquí la clave
no es tanto que Bitcoin vaya a cumplir determinadas funciones, como que Bitcoin, al devolvernos la propiedad a nosotros y quitársela al Estado, nos devuelve el poder de negociación con los estados a nosotros, ¿no? Entonces no es tanto lo que Bitcoin vaya a sustituir, sino lo que Bitcoin nos permite hacer, que es muy distinto. Entonces, hay un tipo de firma, o sea, de smart contract, que es el más sencillo de todos, que es la multifirma, ¿no? Y aquí esta es mi gran tesis polémica por la que me he hecho mega viral, con un clip de más de 1 millón de visualizaciones, contando mi tesis de las micropolis, ¿no? Claro, ¿cuál es la tesis esencialmente, no? Vale, Bitcoin es un registro de propiedad global. Vale, genial. ¿Tiene algún poder un Estado en ese registro de propiedad? No. El mismo que cualquier otro ciudadano en cualquier otra parte del mundo. Si quiere montarse un nodo, pues lo mismo, ¿no? Va a ser un punto más de la red. Vale. Si yo puedo hacer un smart contract muy sencillo, que es una multifirma en ese contrato, donde el Estado y un grupo de ciudadanos de otro Estado, a lo mejor, bloquean una garantía, ¿el Estado puede robar los fondos de esa garantía por sí mismo? No. Imaginemos que hacemos no sé hasta qué nivel, pero vamos a explicarlo a un nivel muy básico. Imaginemos que esta multifirma simplemente es una caja fuerte que tiene 3 ranuras, ¿vale? Para que se abra la caja fuerte hace falta que 2 llaves entren en esas ranuras, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos aquí 4, ¿no? Bueno, perdón, estamos aquí 3, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una llave, ¿vale? Santiago y Liam son un grupo de ciudadanos. Bueno, Santiago es un grupo de ciudadanos y Liam representa un Estado, ¿vale? Ellos van a hacer un pacto para una cesión de soberanía de 99 años en su Estado correspondiente, a cambio de una cantidad de dinero X, ¿vale? Genial, ningún tipo de problema. Para asegurarnos de que se cumplen las normas que ambas partes pactan, vais a depositar cada uno unas garantías correspondientes en una multifirma. Esta multifirma simplemente es esa caja fuerte con 3 ranuras, ¿no? Donde cada uno de nosotros tenemos una llave. Yo soy el juez, el árbitro. Si todo va bien, vosotros solos, y si os ponéis de acuerdo, podéis firmar y sacar las garantías y devolveroslas y hacer lo que queráis. Y si hay conflicto entre los dos, yo puedo intervenir como juez. Claro, esto es magnífico, ¿no? O sea, imaginaos, un Estado, ¿cómo puede sacar dinero para pagar su deuda pública, por ejemplo? Pues cediendo soberanía a un grupo de ciudadanos que quieran trasladarse allí y montar su propia jurisdicción. Con eso resuelven un problemón económico que tengan gigantesco y los ciudadanos, pues a lo mejor se libran de tener que pasar por su jurisdicción o tener que pagar sus tributos allí, o simplemente quieren una jurisdicción personalizada con unas condiciones específicas. Oye, pues yo qué sé, yo quiero montarme una comunidad hippie que permita, yo qué sé, pues vivir y dormir en la calle sin problemas, ¿vale? Pues eso para ti vale mucho, ¿vale? Pues yo te vendo un trocito de tierra y tú te montas allí tu comunidad y yo resuelvo mi problemón de las pensiones o de los gastos sanitarios de no sé quién o de lo que sea. Y ya está. Y yo me desprendo de algo que me sobra, que es territorio político. Vale, genial. Pero ¿y cómo se asegura a esa comunidad hippie que el Estado no le va a agredir y le va a reconquistar el territorio? Ah, pues porque ha depositado garantías en esta multifirma. ¿Y si el Estado quiere atacar esa multifirma y quedarse con los fondos que hay, puede hacerlo? No. Va a necesitar la firma también o de los hippies o la mía. Y yo soy un juez. Entonces, si el Estado incumple, ¿a favor de quién voy a firmar? A favor de los hippies, que si el Estado les invade, se van a ir ricos de ese territorio. Entonces, de repente Bitcoin ya no solo es oro digital, ya no solo es un registro de propiedad global, sino que es una herramienta también para establecer un mecanismo de garantías para la comercialización de territorios políticos y hacer a los estados cumplir los contratos. Ahora, vamos un poquito más. Yo he prometido al principio de todo que esto iba a ser un podcast que iba a explotar las cabezas, ¿no? Pues, yo creo que fijaos cómo hemos empezado, ¿no? O sea, para alguien esto es un Ponzi y estamos aquí hablando de obligar a los estados a cumplir contratos y cosas así. O sea, es la locura. Entonces, imaginaos eso, ¿no? O sea, imaginaos que estamos en esa situación, vale, genial. Pero el contrato no tiene por qué solo ser anti los estados, ¿no? O sea, en el sentido de vamos a ir a atacar a los estados, a protegernos a los estados. No, es que a lo mejor el Estado no quiere que se haga narcotráfico en su jurisdicción. Dice, vale, nosotros hemos hecho un nuevo contrato social, yo os cedo este territorio, pero vosotros aquí no podéis hacer tráfico de personas, narcotráfico, experimentos con animales. Vale, como nosotros también hemos depositado garantías ahí, si el Estado acredita, tiene sus peritos o sus cosas y acude al juez, que soy yo, y me dice, mira, Santiago ha estado haciendo tráfico de personas en la jurisdicción. Muy mal, Santiago, penalización económica. Y, oye,
Se puede después de eso ver la reversión del contrato de la cesión de soberanía, en función del contrato que se haya establecido, ¿no? Pero ya te puedo penalizar automáticamente. ¿Qué cambia Bitcoin? Pues si os fijáis, lo que está cambiando Bitcoin es la lógica de la violencia. Es decir, Bitcoin me permite resolver conflictos por una manera menos violenta, porque me permite establecer determinados mecanismos que a un Estado no me obliga a sacarle un ejército. Le puedo penalizar yo como árbitro, como juez, desde cualquier otra parte del mundo. No tengo que ir con un ejército a defenderlo. Entonces, de alguna manera, este mecanismo de securitización o perdón, de aseguramiento del cumplimiento de los contratos es el presupuesto de defensa de las jurisdicciones personalizadas. O sea que se podrían evitar guerras, por ejemplo. Pues esa es mi tesis, ¿no? Que vamos a ir hacia una proliferación gigantesca de microjurisdicciones que va a ser muy próspero, que va a ser muy rico y que va a evitar la mayor parte de los conflictos. Wow. Impresionante para justo el momento que estamos viviendo, ¿no? A nivel global. Sí. Lo cual no quita que para eso queden 200 años. Quiero decir, pero sí, creo que hay, por ahí es por donde vamos a ir. Entonces, claro, yo veo tremendamente positivo por los avances que estamos viendo a nivel político con gente como Milei. ¿Qué opinión Entonces, tenés ahí sobre Javier Milei? magnífica. A ver, ¿cómo vemos esto, no? Bueno, yo tuve la suerte de estar cenando con él hace 2 años, el mismo día que empezaba su carrera electoral, su carrera de la presidencia. Y ahí tengo que reconocer que tuve buen ojo, porque nadie conocía a Milei prácticamente en ese momento, porque tenía 2 diputados. Y además los que le conocían pensaban que era un loco completo, ¿no? Y yo esa noche le dediqué el libro como Querido Presidente. Wow, tremendo. Wow. Entonces, tengo que atribuir también y reconocer los propios méritos. Y entonces, yo ya veía, yo ya conocía y seguía Milei desde hace tiempo, entonces es verdad que hay ciertas ideas con las que no comulgo. Por ejemplo, el coeficiente de caja del 100% son cosas que a mí no me gustan demasiado, pero bueno, todo eso es debatible, ¿no? Pero sí que, evidentemente, creo que tiene ideas muy buenas y muy correctas y está trabajando en la buena dirección. Entonces, yo para explicar su proceso, suelo decir que Argentina era un barco que se dirigía al precipicio, ¿no? Iba directamente hacia el precipicio. Entonces, Milei lo que ha hecho simplemente ha sido cambiar el rumbo del barco. Entonces, la economía argentina, si la miras, sí está un poquito mejor, es decir, a nivel macro, pero a nivel micro sigue en la misma posición o peor que hace un tiempo. La diferencia para mí es que ya no se dirige al precipicio, sino que ya va camino de salir del precipicio, ¿no? Eso es como lo veo. Entonces ha sido un capitán que ha sido capaz de enderezar un barco que nadie creía que era posible enderezar. O sea, nadie pensaba que no iba a haber colapso económico. O sea, las cifras que se están dando hoy del gobierno de Milei del año eran impensables. Entonces yo creo que esa es su gran labor. Claro, yo entiendo que el peronismo es muy fuerte también en Argentina y que hay mucho. Pero bueno, pero yo creo que justo estas ideas de jurisdicciones personalizadas en Argentina arrasarían. Mm. Algún argentino me decapita por el camino, pero creo que serían un magnífico lugar, ¿no? Para iniciarlas. Y yo suelo poner el siguiente ejemplo, ¿no? Que es por el que me he hecho famoso también y que es el clip de más de 1 millón de visualizaciones, ¿no? Que básicamente es, imaginemos que ahora Milei y Elon Musk se ponen de acuerdo, ¿no? Y Milei le cede 500 kilómetros cuadrados de Argentina, ¿no? Con acceso al mar, a cambio de 100.000 millones de dólares, que es más o menos por la deuda que tiene Argentina, creo recordar. Creo que la deuda que tenéis es más o menos el equivalente a eso. Elon Musk dice, vale, los ciudadanos con derecho a voto de esta nueva jurisdicción van a ser los primeros que me donen 1 millón de dólares en Bitcoin. Genial. Es decir, ningún estado del mundo puede impedir que donen, porque como Bitcoin es incensurable y va al margen, pues va a poder recibir todas las donaciones que quiera. Se pueden establecer los mecanismos para asignar esos pasaportes correspondientes y lo que haga falta. Y a Elon Musk le ha costado 0 euros. O sea, literalmente se ha construido un país por 0 euros. Pero es que Argentina se ha resuelto el problema de la deuda pública de la noche a la mañana por el 0,0002% de su territorio. Entonces, de repente hemos creado una jurisdicción nueva que va a estar bajo las reglas de la comunidad política nueva que se ha formado y hemos resuelto problemas para todas las partes. Es decir, Elon Musk va a poder producir sin la regulación estatal de Estados Unidos o sin las regulaciones locales de otros estados. Va a poder importar y exportar directamente si tiene acceso al mar y si puede construir su propio puerto ahí sin ningún tipo de problema. Puede llegar a los acuerdos de servicios que se presten con el Estado argentino sin ningún tipo de problema, igual que con cualquier otra comunidad regional o lo que sea, ¿no? Es decir, oye, pues yo no me voy a montar, a lo mejor no me interesa montarme, yo qué sé, un hospital.
o un servicio de bomberos, pues te lo contrato, te lo subcontrato y ya está, ¿no? Negociamos. O un servicio de defensa, a lo mejor no me interesa montarme un ejército, ¿no? Para una jurisdicción tan pequeña. Pues lo negociamos y lo acordamos. Tenemos nuestro Bitcoin de colateral de garantía para asegurarnos de que se cumple el contrato por las dos partes. Y ya está, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Guay, genial. Pues a mí me parece la leche, ¿no? Quiero decir, al final hemos generado una jurisdicción nueva, ¿no? Que va a tener una prosperidad económica seguramente descomunal, porque la gente que se va a mudar ahí, el capital que se va a generar ahí es la leche. Para Argentina a nivel económico es la leche, o sea, le resuelve el problema de la deuda, pero es que además le atrae un mogollón de capital, porque al final si tienes una mega ciudad, una mega jurisdicción ahí de la leche, ¿cuántos argentinos no se van a querer ir ahí a producir, a trabajar, o a la frontera, o a las zonas de alrededores, a prestar servicios complementarios? Va a ser la leche, ¿no? Y al final Sería increíble. lo más difícil hoy es atraer capital. Entonces, con un modelo de jurisdicciones personalizadas, atraes capital de todo el mundo porque le ofreces a cada uno la jurisdicción que necesita. Oye, que no te estoy diciendo que tengan libertad total en esa jurisdicción, te estoy diciendo, somete esto a un contrato social. Oye, pues no puedes hacer narcotráfico, no puedes hacer tráfico de personas, no puedes hacer tal. Y si lo haces, tengo derecho a penalización económica o a rescisión del contrato, ¿no? Es decir, que se podrá ver la parte que se hace ahí. No te estoy diciendo deja libertad y que ahí se pueda secuestrar niños y restaurar la esclavitud. Entonces, claro, cuando lo ves así, te das cuenta de esta idea de Hobbes de si los ciudadanos tienen absoluta propiedad de sus bienes, el Estado desaparece. Porque efectivamente lo que estamos haciendo es acabar con la idea de soberanía. La idea de soberanía es que tiene que haber un monopolio sobre la violencia y la jurisdicción en un territorio. Y aquí lo que estamos haciendo es crear nuevas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque se ha producido un cambio en la lógica de la violencia, precisamente gracias a ahí. Entonces, claro, esto es lo que, boom, boom. ¿Por qué no vamos a tener jurisdicciones personalizadas? Al final, pues eso puede ser muy valioso y muy interesante para todos. Entonces, claro, lo que hay que superar es esa idea de soberanía moderna, de soberanía política. Y yo creo que ahí Bitcoin ayuda mucho, porque Bitcoin se escapa a la soberanía de los estados. Dos lecturas salen de este podcast, ¿no? La primera, el artículo de la naturaleza de la empresa de Ronald Coase de 1937. El segundo, la Declaración de Independencia de John Perry Barlow de 1996 en Davos. Esa declaración es impresionante. Se dirige a los gobiernos del mundo industrial, ¿no? Empieza así, ¿no? Y es muy fuerte. Es un texto con el que empieza, por cierto, la filosofía de Bitcoin. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que eso al final es hacia dónde vamos a ir, hacia una proliferación de jurisdicciones personalizadas a lo bestia. Y el primer estado que vea esto, pues va a pasar a comprender que el Estado ya no tiene que ser como tal un Estado, como un monopolio de la violencia y la soberanía en el sentido de el control jurisdiccional sobre un territorio, total, sino que va a pasar a ser, yo he pensado mucho en el concepto Unamuno, que es un escritor muy bueno español, hablaba mucho de matria, ¿no? En vez de la palabra patria, de la palabra matria. Y a mí me gusta coger este concepto para la reformulación del Estado. Yo creo que los Estados tienen que pasar a ser matrias, es decir, a dar a luz a nuevas patrias, es decir, a estas jurisdicciones políticas nuevas. Y eso es un poco la tesis de mi segundo libro, que está por publicarse, que se llama Micrópolis. Qué interesante. ¿Y qué países o estados ves más avanzados en la adopción de Bitcoin? El Salvador y Estados Unidos, o sea, sin lugar a dudas. Y luego a nivel popular, Argentina. O sea, tenéis una ventaja gigantesca ahí. ¿Y crees que esto puede ser un clave para el futuro de estos países? Sí, bueno, yo creo que ya lo sé. O sea, yo suelo equiparar Bitcoin a la pólvora, ¿no? Porque la pólvora al final, pues igual, ¿no? O sea, tú imagínate en la Edad Media, tienes un sistema de castillos, prácticamente, ¿no? De fortalezas, de ciudades amuralladas, protegidas por ejércitos de caballería. Vale. Imaginaos que llega un tío como yo, así con los pelos revueltos, porque lleva todo el día trabajando y tal, sale de su cueva y dice, mira, este polvito negro, se dirige a un general de caballería y dice, este polvito negro de aquí va a tirar tus murallas y va a acabar con tu ejército de caballería. Pues claro, el general de caballería dice, ¿tú qué te has tomado, chico? O sea, esa seta no era o sea, eso era otra cosa, ¿no? Claro, bastaría con que el general de caballería llevasen allí un arcabuz o disparasen a un caballero o llevasen un cañón y derribasen la muralla para que se le quedase la cara blanca y dijese, ¿qué es eso que yo lo quiero? Yo quiero adoptar eso porque si adopto eso conquisto al otro. ¿Qué está pasando ahora?
que los estados se están dando cuenta de que Bitcoin es la pólvora de la nueva era, ¿no? De la era de la información. Entonces están diciendo, o lo adopto o lo va a adoptar otro. O lo adopto y tengo la ventaja y venzo a los demás, o pierdo, ¿no? Y ahora estamos hablando de que Estados Unidos quiere hacer una reserva estratégica de 4 millones de Bitcoin. Claro, sí, imaginaos que el loco este de los pelos, que hace 4 años escribió un libro diciendo eso, además muy curioso porque finjo una cita de Kennedy, ¿no? Pero no del Robert Kennedy actual, sino de su tío. Y decía, no pienses lo que puede hacer Bitcoin por ti, piensa lo que tu país puede hacer por Bitcoin. ¿No? Era la reformulación de la cita famosa que tenía. Y ahora su sobrino está en el gobierno de Estados Unidos queriendo hacer una reserva estratégica de 4 millones de Bitcoin. Claro, yo esto lo escribí en mayo de 2021. Impensable para nadie. Y ahora tenemos una propuesta para que Estados Unidos tenga una reserva estratégica de 4 millones de Bitcoin. Entonces es una pasada ver cómo el mismo proceso, una vez entiendes Bitcoin, el proceso es el mismo que la pólvora. Lo entiendes y dices tú, o lo adopto y tengo una ventaja competitiva frente al resto, o el que lo adopte antes que yo me va a vencer. Tengo que hacer todo lo que pueda para que mis ciudadanos lo aprendan, para protegerles, para blindar a mi estado también, de aprovechar todas las oportunidades que tiene aquí. Entonces, cuando lo entiendes así, pues pasa lo que pasa a mí, ¿no? Que ya te llaman de bancos centrales, CEOs de bancos, ministerios de exteriores de países, servicios de todos los lados, lo normal. Es decir, es que al final es el tener un conocimiento muy específico en la era de la información es lo que te da una ventaja gigantesca. Alguien que ve el Bitcoin a $100.000 y que escucha todas estas noticias, ¿qué recomendación le darías? Si comprar, si no comprar, ¿Qué ¿a dónde noticias? crees que llegaría el ciclo? Mira, yo no me gusta hablar de precios por un motivo muy sencillo, ¿no? O sea, no hablo de precios en general casi nunca. ¿Por qué? Porque imaginaos, ¿no? Yo soy muy crítico, por ejemplo, con gente como Katie Wood. Katie Wood se chupa el dedo, ve cómo está el viento y dice, en 2027 Bitcoin va a valer $1.324.000. Y digo yo, y te ha venido un ángel y te lo ha dicho, porque si no, o sea, tú me dirás, ¿por qué sabes que en 2027 va a valer eso? Claro, pero eso lo digo yo. Es que a lo mejor un fan de Kitty Wood dice, pues vendo mi casa y me endeudo y pido 3 préstamos a 2027 porque, claro, voy a ser mega rico. Y llega 2027 y Bitcoin ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Bueno, si ha empezado la Tercera Guerra Mundial, la deuda que tenga da igual, pero yo qué sé. Han matado a Trump y Bitcoin se ha desplomado un 90%. Y este señor es liquidado en todas sus posiciones y tiene una deuda de por vida que no se va a recuperar nunca. Entonces, yo como referente para mucha gente de Bitcoin, yo no puedo hablar de precios, porque ¿qué te voy a decir? Compra, vende. No te voy a decir nada. Entiende el activo, si esto encaja para ti, piensa que es un activo muy volátil, piensa que si tienes necesidades de liquidez en los próximos años, es posible que no puedas acceder a la riqueza que esperas, no cuentes con ello, pero sobre todo, ¿cuándo necesitamos acceder a la riqueza? Cuando nos vienen mal dadas, cuando nos echan del trabajo, cuando hay problemas de salud generales, cuando hay una crisis económica brutal. En esas situaciones, todos vamos a tener que recurrir a nuestros ahorros. Si todos empezamos a vender Bitcoin, el precio se desploma. Entonces, vas a necesitar acudir a tu reserva de valor, al lugar donde tú has aparcado riqueza, en el peor momento posible. Entonces, todas esas necesidades de liquidez puntuales o de valor refugio, no las tengas en Bitcoin, ¿no? O si tienes una posición solvente y eres rico, pues echar un 5% de tu patrimonio a Bitcoin, pues genial. Pues si no, ¿qué pierdes ahí? Nada. Es que da igual. No, rico, es que tengo 8.000 millones. ¿Cómo voy a meter 400 millones a Bitcoin? ¿Y qué más te da? No vas a necesitar el dinero que has metido en Bitcoin en los próximos 200 años, ni tus hijos ni tus nietos. O sea, es decir, si lo entiendes, puedes hacerlo sin despeinarte. No hay ningún tipo de problema ahí, ¿no? La cosa es, cuando no lo entiendes y dices, ¿es buen momento para comprar? Eso es una señal de, esta persona Bitcoin todavía no lo ha entendido. No, dile que no. Dile que no, porque va a tener una corrección del 40% y te va a venir a buscar y te va a decir, tú me dijiste que sí. Yo no... Qué bueno eso. Y yendo, Álvaro, a la parte personal y laboral, si tenés que hacer alguna recomendación a los jóvenes empezando su carrera laboral, ¿qué les dirías? No, pues yo no le digo, yo hago, ¿no? Yo creo que hay un cambio de era muy grande, que es el paso de la era industrial a la era de la información, ¿no? Hay un libro muy bueno, ya se queda como tercera recomendación de lectura de hoy, que es El individuo soberano,
que básicamente analiza el cambio de era de la era industrial a la era de la información. Y viene a decir, oye, pues antes se producía a escala, muy vinculado a materias primas, con una fábrica, con mucho personal, pero ahora no, ahora se trata de, gracias a Internet podemos ajustar la oferta a la demanda muy bien y hacer una oferta personalizada mientras agregamos toda la demanda. ¿Vale? Eso significa que tú tienes que dar una ventaja en el margen a un montón de gente, ¿no? Es decir, suelo ponerlo con el ejemplo de Usain Bolt, que se ve bien, ¿no? O sea, Usain Bolt lo único que hace es baja 3 centésimas el récord del mundo. Es más rápido que el resto, pero por un poquito. Pero ese poquito se lo lleva todo. Pues aquí lo mismo, aquí si eres capaz de hacer las cosas un poquito mejor, pero para cientos de millones de personas, o para un par de miles de personas, o para X personas que puedan pagar por esos servicios, vas a arrasar. Claro, si tú vas a decir, voy a estudiar en la universidad estatal, ahí vas a pasar por un proceso de fabricación industrial de conocimiento. Pero eso no es el conocimiento que se necesita ahora, que es una ventaja específica, una aportación de valor en el margen. Y las aportaciones de valor en el margen no significa que tengas que ser ultra especialista. Significa que tienes que aportar un poquito de valor más, ¿no? Por ejemplo, un médico que estudia ingeniería industrial es capaz de aportar un poquito más en el margen porque puede aportar soluciones que ni el mejor médico ni el mejor ingeniero industrial pueden aportar. Puede aportar valor en la confluencia de las dos partes. Entonces, eso te va a dar unas ventajas competitivas muy grandes. Claro, si esto lo vinculas a una marca personal, que es tu manera de agregar la demanda, la manera de tener una marca personal hoy es una forma de agregar demanda. Si tú tienes algo que ofrecer de valor en el margen y tienes una marca personal vinculada a eso, te vas a forrar. Entonces, este es el camino. Así de simple, aprender a hacer eso. Con eso vas a mejorar la vida de millones de personas y te vas a forrar. Es que es relativamente. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de Bitcoin, pues yo he montado un posgrado con la Universidad de Las Espries, del que soy director, que es el posgrado de Bitcoin, que seguramente escalaremos a máster. Entonces, claro, Bitcoin está por hacer, ¿no? Fijaos lo que hemos hablado de Bitcoin hoy, ¿no? Hemos hablado de no solo es una alternativa, un oro 2.0, no solo es un registro global, es que puedes anclar ahí que si sidechains, que si no sé qué, que se pueden emitir ahí, que si pagar eso. ¿Cuántas oficinas, cuántos puestos de trabajo hay vinculados a Bitcoin en España? ¿50? ¿100? ¿300? Fijaos el objetivo de lo que abarca Bitcoin en los próximos años, de competir con bienes inmuebles, oro, sistema financiero, asesoramiento financiero, banca. ¿Qué porcentaje ocupa Bitcoin? Ahora mismo está ocupando un porcentaje ridículo. ¿Cuántos puestos de trabajo tienen cuántas aplicaciones tienen que construir sobre Bitcoin? ¿Cuánto desarrollo se tiene que hacer sobre Bitcoin? Pues fórmate en un área específica ahí, sé capaz de aportar valor y lo vas a reventar, ¿no? Por ejemplo, uno de los profesores de este posgrado es Kilian Rausch, que ha hecho Bolt. Bolt básicamente lo que hace es conectar las capas de Bitcoin. Conecta Liquid con Lightning, con Bitcoin On-Chain, con Rootstock, que es otra sidechain. Entonces puedes intercambiar valor entre todas. No, pues esto es un desarrollo específico de un profesor del posgrado, ¿no? Y esto es del año pasado, que empezaron en 2019, pero estamos hablando del año pasado, de una cosa de este año prácticamente. Es decir, bueno, pues ese tío es capaz de comisionar por todas las transacciones que se hacen para las compensaciones entre las diferentes capas. Pues ya está, ya tienes una aportación de valor en el margen que van a utilizar las aplicaciones de Bitcoin y que te va a hacer rico. Bueno, pues Qué bien. piensa en ese tipo de soluciones. Piensa en ese tipo de soluciones. ¿Qué creencia tenías antes que con el tiempo te diste cuenta que estaba equivocada? Pues la principal, que lo revolucionario era la tecnología blockchain y que había criptomonedas en competencia. Luego me di cuenta de que no, de que aquí lo importante era Bitcoin y que el resto, pues bueno, eran startups, básicamente. Curioso porque te íbamos a preguntar que recomiendes 3 libros y los recomendaste ya. Así que perfecto, ya los tenemos anotados, así que no te preocupes. Em, ¿qué, cuál consideras que es el mejor consejo que te dieron o que leíste, que aprendiste? A ver, la verdad es que no te sabría decir específicamente, o sea, no tengo como ningún consejo que me hayan dado que me acuerde así, ¿no? Pero desde luego yo sí que daría uno, ¿no? Que es una lección de vida, persevera. O sea, ten confianza, o sea, primero haz los deberes, quiero decir, tú establece tu criterio, haz tus deberes, y una vez veas las cosas claras, persevera. Yo he sido perseverante en todo lo que he podido en toda mi vida, siempre a lo bestia, y los resultados siempre son espectaculares, ¿no? Si a mí o sea, si
si yo, o sea, yo estaba plenamente convencido cuando yo terminé de escribir ese libro, que ese libro iba a ser la pera limonera. A mí no me respondía nadie, no me respondía nadie durante 6 meses. A mí me dio completamente igual. Yo seguí ahí, pum, 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 sabiendo que eso iba a ser el camino. Y al final termina dando sus resultados, sus frutos, y me ha cambiado completamente la vida a mí, pero y a mí ya decenas de miles de personas. Es que es la leche. Mm. Es que tenemos un alcance global muy fuerte, ¿no? Y tengo clientes que les he cambiado la vida literalmente para ellos, para sus hijos y para sus familias. Entonces, persevera. Tú haz los deberes y cuando estés seguro de que tienes algo que aportar, hasta que no estés seguro tampoco te tienes que tirar a la piscina, es decir, haz los deberes, testea, coteja con amigos, con gente que valore su opinión, si esto vale o no vale, pero una vez tengas claro que tienes algo que aportar, persevera y lucha por ello a muerte, vamos, pero déjate la vida y no dudes en dejar tu trabajo de mierda que te explotan 14 horas al día por 1.000 euros o por 1.500 euros por buscar esa solución de negocio que te puede cambiar la vida a ti y a miles de personas. Y Álvaro, ¿alguna vez dudaste de decir, capaz que le estoy pifiando y toda esta tesis que tengo se me ocurrió a mí y es una fantasía? ¿O siempre estuviste seguro? Nada, estuve absolutamente seguro, pero es que te voy a dar una cosa que va a ser todavía peor. Es que en 5 años, todavía llevo 5 años con una exposición de 400 y pico entrevistas, conferencias nacionales, internacionales, reuniones con banqueros centrales, con CEOs de bancos, con presidentes, con expresidentes, todo lo que te puedas imaginar y más. No he recibido una sola objeción, ni una, que no haya sido capaz de responder contundentemente. Mm. Pues vale. Quiero decir, el modelo está estresado. Quiero decir, ahora lo único que toca es perseverar hasta que lleguemos a un mundo de jurisdicciones personalizadas. Un poco más. Impresionante. ¿Y cuál fue de todas estas personas que conociste a lo largo de este camino la que más te llamó la atención y dijiste, no, esta persona es un genio? Uf, muchos. La verdad que he conocido muchos genios. Lunaticoin es un gran genio. Eh, luego, cabezas muy brillantes también. Eh, yo diría alguien muy fino, que es Manuel Polavieja. Manuel Polavieja tiene una comprensión de la economía muy fina, ¿no? A mí me recuerda mucho a Carl Menger. Y es una de las personas, pues eso, más brillantes. Y luego, pensadores que han influido mucho en mí también, que son de siglos pasados, pero yo soy discípulo suyo en diferido. Hay uno muy desconocido en español que se llama Álvaro Dors, que tiene unas tesis jurídicas fascinantes, ¿no? Que precisamente son las que a mí me han permitido construir toda esta teoría de jurisdicciones personalizadas y demás, ¿no? Entonces es un grandísimo desconocido y tiene unas ideas sobre la crisis del derecho, sobre el derecho estatal, sobre cómo eso estamos viviendo el final de los tiempos. Y este hombre murió a principios del siglo XX, o sea, a principios del siglo XXI, o sea, que ya hace tiempo. Pero sin embargo vio perfectamente la crisis del Estado, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Entonces yo creo y Hayek es otro pensador gigantesco, pero también te advierto que no hay, o sea, yo no he visto, o sea, por ejemplo, pues gente muy brillante también, del ámbito estadounidense, Naval, por ejemplo, Mm. Naval Ravikant, Ujú. es espectacular, tiene una lucidez de pensamiento sobre el cambio que estamos viviendo increíble. Eh, yo tampoco diría que hay esos genios que yo que yo he leído en siglos pasados, ¿no? Por lo menos no los he conocido. Sí que hay gente, pues eso, muy influyente, muy brillante, pero no veo ese genio. Este siglo me cuesta más verlo. No he contactado tanto con él. ¿Y qué crees que tiene que tener este genio para que lo consideres así? A ver, es que yo creo que es muy difícil ya esta figura del siglo pasado, de siglos anteriores, del experto, ¿no? Esta categoría. O sea, eh, yo creo que podemos hablar más de especialistas, ¿no? De gente que sabe mucho de una cosa muy específica, muy concreta y es capaz, o de un par de cosas y es capaz de conectarlas y aportar. Pero es que, o sea, ya no puede haber ni un experto en Bitcoin. Quiero decir que Bitcoin es como lo más marginal a nivel social y ni siquiera es posible tener un experto en Bitcoin. Es que, Mm. o sea, te preguntan por el último desarrollo, por el último no sé qué, yo qué sé, chicos, o sea, es imposible. Ni estar al día te da tiempo solo para Bitcoin, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte del genio, un Elon Musk, a mí me lo parece en muchos sentidos, ¿no? Ser capaz de aportar tanto valor ¿ves? Eso sí que es un ejemplo también de perseverancia y de Ujú. genialidad absolutamente descomunales a todos los niveles, ¿no? Porque claro, el tío no solo es que lo que dice lo clava, es que
te dice los coches que va a vender, o sea, te decía en 2014 los coches que va a vender, en 2020 y tal, y los ha clavado todos. Pum, 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 pum. Te dice los cohetes que iba a lanzar, no sé qué, y pum, 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 todo clavado. O sea, es una locura, es un pensar fuera de la caja absolutamente de locos, ¿no? Pero es verdad que hasta ahí yo veo una debilidad de pensamiento, ¿no? Yo que estudio filosofía, te das cuenta que las construcciones teóricas que se hacían en siglos anteriores eran muy sólidas porque abarcaban todas las áreas, es decir, las áreas estaban menos desarrolladas, entonces tú podías estudiar teología, filosofía, derecho, ciencias naturales, física, cosmología, tal. Podías saber de muchos campos. Y eso te permitía construir unas teorías sólidas. No estoy diciendo que fuesen más acertadas o menos acertadas. Claro, luego, si tú empiezas con el especialismo, ¿no? Empiezas a bajar y empiezas a ser especialista en física, y en física de partículas, y en física cuántica, y en física no sé qué, pues claro, ya la teoría general, la filosofía como tal, pues cuesta mucho más engartarla, ¿no? Entonces yo creo que este especialismo se ha hecho hegemónico en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay muchísimo especialismo a nivel empresarial y a muchos niveles, pero eso ha calado también al pensamiento, y eso yo creo que es un problema. Entonces yo creo que lo que necesitamos son más filósofos que sean capaces de abarcar los avances científicos que se van haciendo e integrar eso en su relato, en sus como visiones sobre el mundo. Porque al final lo que perdemos mucho es la perspectiva general. No somos capaces de construir relatos generales y nos vamos mucho al especialismo, y eso termina generando mucho conflicto, mucha confrontación, muchos problemas, mucho hablar sin saber, ¿no? Y al final eso es lo que yo creo que falta, ¿no? Que faltan grandes pensadores, como en siglos pasados, pero que no entiendan la filosofía como especular en el sofá de mi casa sobre el origen del cosmos, sino que traten de bajar a las ciencias que se están creando ahora, para integrarlas en un relato mucho mayor. Y eso es lo que yo no veo, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gustaría que hubiese, y me encuentro gente así, pues que sí, que tiene aportaciones muy brillantes sobre X, ¿no? Como Naval, pero luego no tienen un pensamiento fuerte. Es decir, los analizas filosóficamente y son muy, muy pobres. O Jordan Peterson o cosas de ese estilo. Es que lo ves y, o sea, alguien que viene a estudiar a Kant coge a Jordan Peterson y le parece un subnormal. No es que no es que le parezca, lo es, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no? Yo he hecho en falta pensadores duros, ¿no? Fuertes. Y eso es un poco lo que yo creo que por la hegemonía del pensamiento estadounidense hemos perdido. A lo mejor tenemos un tío brillantísimo que te hace una teoría genial y fantástica de ingeniería y te recoge un cohete y tal y te lo aterriza, pero te dice unas tonterías filosóficas gigantescas en su modo de vivir, ¿no? Perfecto. Tenemos una modalidad al final de cada podcast en donde el invitado hace una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién es. Y el anterior invitado te preguntó, ¿qué creencia tenés que la mayor parte de la gente no tiene? Pues, bueno, no sé. Yo soy católico, no sé si los católicos somos mayoría o no. Eh, pues, pues Bitcoin probablemente, ¿no? Tampoco es una cosa muy hegemónica. O que los estados van a caer. La combinación de las tres no es muy genérica. Bien, bien, bien. ¿Y qué Y pregunta le... la pregunta Exacto. que le haría al siguiente, ¿no? Es, si supieses que vamos a vivir cientos de años, ¿no? Es decir, que vamos a avanzar en los avances antiedad cientos de años, ¿en qué activo atesorarías tu riqueza? Mm, qué interesante. Está clara la respuesta tuya, ¿no, Álvaro? Sí. A mí me hicieron esta pregunta de otra manera, ¿no? Que es, si me tuviese que criopreservar durante 5.000 años, ¿en qué atesoraría mi riqueza? Claro, como Bitcoin solo es conocimiento, yo sí que podría Claro, aparecer dentro de 5.000 años y volver a acceder a mis fondos, Mm, ¿no? qué bien. Entonces, estas preguntas son muy interesantes precisamente por eso, porque hay muy poquita gente pensando en esos términos de siglo, ¿no? Entonces yo creo que es también un pensamiento que antes sí se tenía, ¿no? Pues empezabas a construir una catedral y sabías que no ibas a terminar hasta dentro de un siglo y medio. O empezabas el descubrimiento de un continente o un proceso de evangelización me va a llevar 200, 300 años. Vamos para adelante, ¿no? Yo creo que ahora muy poquita gente tiene esa mentalidad y sin embargo yo veo relativamente cerca los avances mm. antiedad que nos permitan ser personas de 120, 130, 140 años jóvenes, y yo creo que las sociedades no se preparan para ese tipo de cambios, ¿no? Como que tenemos un esquema como que lo que hay es lo que va a haber siempre.
y no pensamos más allá del horizonte de lo que han hecho X padres, abuelos, etc. Y en ese sentido yo sí creo que hay que especular, en el sentido más bueno de la palabra, oye, ¿y qué pasa si de repente vivimos 140 años jóvenes por avances científicos? ¿Cómo reformulamos nuestras sociedades? Oye, claro, imagínate que de repente nos convertimos en personas que viven 500 años. Oye, pues los viajes intergalácticos, interplanetarios, pues ya no son tan locura. Oye, si me tengo que criopreservar 30 años para ir a Marte, pues igual me sale la cuenta, porque voy a vivir 500 años, ¿no? Es decir, igual me puedo plantear la exploración espacial de otra manera. Y el Bitcoin. Y Bitcoin. Y De hecho, Álvaro, hay un podcastísimo de Mérito Quintana con Lunaticoin ujú, hablando precisamente de estos temas. Que ok, invito a todos a... genial. ¿Crees que esta cualidad de desafiar lo establecido lo aprendiste gracias a estudiar filosofía o siempre lo tuviste? Yo creo que filosofía tuvo que influyó bastante, sobre todo porque aprendí que el Estado era un fenómeno moderno, ¿no? Un fenómeno contemporáneo, que no siempre ha habido Estados, ¿no? Entonces eso me hizo más antiestatista. Luego la parte económica también, y ya lo que terminó de cerrar todo el círculo fue Bitcoin, ¿no? O sea, ver la salida, porque tú podías estar dándole vueltas al Estado, es una mierda, eh, pero no veías la puerta de salida. Mm, Y yo con Bitcoin vi la luz ahí bien fuerte, diciendo, este es el camino. Genial. increíble. Bueno, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden apoyar tus proyectos? Pues en Twitter, @Álvaro una de solo María. En Instagram también estoy. Ahora pronto he contratado CMs para todas las redes sociales porque ya no, ya tengo los asistentes, pero es que tampoco me da para atender todo. O sea, de verdad que no os hacéis una idea de la locura que es. Y en principio voy a estar en muchas redes sociales. En BTC Consulting 360 es mi empresa. Y irán saliendo nuevas novedades y noticias cada poco. Y en internet pues tenéis pues eso, 400 entrevistas para seguir escuchándome, y algún viral por ahí, pues eso, hablando sobre las micrópolis de Elon Musk y Milei, que ya tengo muchas visualizaciones, así que por ahí me tenéis. Excelente, muchas Perfecto, gracias Álvaro. por tu tiempo, Álvaro. Muchas gracias por su parte. Nos vemos. Chao, chao. Si querés escuchar más podcasts como este, en donde entrevistamos a cracks de todas las áreas, Suscríbete acá abajo y también creamos contenido en las redes sociales a diario. Tenemos un podcast por semana, así que te esperamos.